Reporte 100. Le agradezco al analista internacional Jesús López Almejo, al internacionalista Jesús López Almejo, que esté con nosotros esta mañana en Reporte 100. Jesús, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Contento de estar con ustedes y con toda la audiencia ahí de Sonora. Muchas gracias, Jesús. Rusia se está quedando sola, pues está aislado económicamente del mundo en este momento. De hecho, de acuerdo con un conteo de empresas que han salido, compañías que han salido, que han suspendido pues operaciones en Rusia, van 308. Coca-Cola, Heineken, Adidas, Samsung, Starbucks, McDonald's, Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, JP Morgan, Visa, American Express, Deloitte, FedEx, Uber, en fin, Toyota, Walt Disney, Netflix, YouTube, FIFA, en fin, están dejando solo a Vladimir Putin. Si la guerra se está dando con armas en Ucrania, la guerra de Occidente contra Rusia es económica, Jesús. Hola, ¿qué tal, Juan? De nuevo, pues mira, eso que acabas de mencionar es justamente la narrativa oficial occidental que pretende hacer creer a las audiencias en este lado del mundo que a Rusia la están dejando sola. Sí. Pero si empezamos por el lado demográfico, hay 3 países que no solamente no están dejando solo a Rusia, sino además están tratando de consolidar sus lazos justamente económicos y comerciales, porque están tomando nota de lo que Occidente hace arbitraria e intransigentemente cuando uno de los países no occidentales se defiende de la manipulación y de las agresiones. ¿Me explico? Sí. Justamente la narrativa dice, el mundo deja solo a Putin, pero resulta que la India, que tiene 1.300 millones de habitantes, resulta que China, que tiene 1.400 millones, si tomamos en cuenta que en este planeta existimos ahorita, por lo menos oficialmente, alrededor de 7.700 millones de habitantes, pero que solamente esos 2 países tienen 2.700 millones, a eso le sumas Pakistán, que tiene 220 millones, le sumas Sri Lanka, que tiene otros tantos, y le sumas Venezuela, le sumas México, que no han sancionado a Rusia y que por lo tanto siguen manteniendo relaciones comerciales y económicas, ya es la mitad del mundo, nada más en el plano demográfico, la mitad del mundo que no está sancionando a Rusia y que no lo está dejando solo porque sigue comercializando normalmente. Sí. Entonces, ahora, con respecto a que YouTube y todos los que mencionaste están dejando Rusia, pues me parece que pierden más ellos, porque cuando yo que he estado en la India, que he visitado China, que he estado en algunos países pues del otro lado del mundo, son redes sociales, son cadenas comerciales que francamente no pintan tanto económicamente allá. Es decir, que hacen más propaganda occidental para el consumo interno, de decir, miren nuestro alcance, estamos en tantos países del mundo y proveemos servicios a una cantidad de cientos de millones de personas alrededor de todo el mundo, que realmente el impacto que generan en términos de empleo, en términos de inversión extranjera directa y en términos de del posicionamiento de sus productos. De verdad es insignificante Starbucks, por ejemplo, en la India, en Pakistán o en China, y en Rusia apenas iban como que ganando mercado mismo que pues finalmente es un mercado de 140 millones de personas. Ahora, lo que estamos viendo es que con las medidas espejo que Rusia está implementando, realmente el daño económico que le han querido infligir, esto sí, como no se había visto desde el cerco a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues a diferencia de Alemania nazi, que no tenía recursos de ningún tipo, no tenía gas, no tenía petróleo, no era una potencia gasera ni carbonera, pues Rusia tiene todos los elementos: potencia militar, potencia nuclear, potencia gasera, potencia carbonera, potencia petrolera, y las mismas sanciones que Occidente le ha tratado de asestar durísimo, ya se están reflejando de rebote. ¿Por qué? Porque lo que no tenía la Alemania nazi, que sí tiene Rusia, es justamente el control de buena parte de la venta hacia Europa. Es decir, el que está sancionando es dependiente de aquel al que está sancionando. Entonces, al restringirle ciertas actividades económicas con acciones de rebote, pues ya tienes una inflación brutal
de un promedio de entre 8 y 10%, y esto está generando justamente que poco a poco se disparan los precios, por ejemplo, en Alemania, de la gasolina. Si lo ponemos en pesos, mexicanos, nada más para darnos una idea, ya andan pagando la gasolina por encima, por ejemplo, en Alemania de 45 pesos. Por ejemplo, Francia la está pagando en 43%, España, que de por sí antes de todo esto estaban teniendo una política económica pésima y ya estaban pagando 60% más de electricidad por el tema de Iberdrola. En el caso de las gasolinas también ya están pagando aproximadamente 41 pesos mexicanos, en Estados Unidos 33 pesos, Canadá 32 pesos. Esto implica pues que están experimentando una inflación brutal de entre 7.8 y 7.9%, la más alta en los últimos 40 años. ¿Qué nos refleja esto? Que por la interdependencia compleja, no solamente están generando un daño, ciertamente, que es parcial y temporal a la economía rusa, pero también las acciones de regreso inmediato pues ya las están sintiendo sus propios territorios y sus propias poblaciones también lo están sintiendo, de tal suerte, Juan, que empezaron a sacar encuestas medio pagadas, por ejemplo en Bloomberg, que uno diría, es una fuente seria, ¿no? Bloomberg es una fuente seria con un alcance importante en el mundo occidental, que supuestamente hicieron un sondeo este fin de semana en donde el 71% de los estadounidenses decía que preferían pagar la gasolina y los derivados del petróleo, el diésel, etcétera, al doble, mientras Estados Unidos siguiera sancionando a Rusia por su falta de democracia. El mismo Estados Unidos, que es súper aliado de Arabia Saudita, por ejemplo, que esta semana también mató a 81 personas, las ejecutó públicamente, es el mismo que ayuda a Marruecos, el de la ocupación en contra de Sahara Occidental, y que ayuda a Israel en contra de los palestinos, ese mismo democrático que lleva el mundo y lleva la justicia, pues resulta que dicen que 71% de los estadounidenses apoya a los castigos a Rusia, aunque ellos mismos tengan que pagar el doble. Y cuando tú, entre las amistades que tienes en Estados Unidos, les marcas y les preguntas, te dicen casi que no. Pero claro, entonces están también creando un escenario, una percepción en los medios de comunicación sobre la que tenemos que tener mucho cuidado, porque de lo contrario terminaríamos justificando estas cosas que de pronto son con las que estamos en contra. Sí. Venezuela, Jesús López Almejo, lo impensable, Estados Unidos se está acercando a Venezuela y está en conversaciones con Nicolás Maduro. ¿Ya es Nicolás Maduro en este contexto un líder reconocido por Estados Unidos y no Juan Guaidó? Definitivamente. Mira, el fin de semana pasado Joe Biden dio un discurso en donde se le notó un tono de voz distinto y parecía que estaba en trance, diciendo: el mundo es uno, Estados Unidos es uno, Putin es el agresor, y si se equivoca tantito, vamos a desatar una tercera guerra mundial. Y entonces, para responder a eso que me preguntas, cuando dice Estados Unidos es uno, es falso. Joe Biden tiene nada más el 42% de aprobación. La mitad de los estadounidenses creen que Joe Biden no ganó la elección, aunque Donald Trump, hay que ser sinceros en esto, no presentó tampoco pruebas contundentes del supuesto fraude. Lo cierto es que los estadounidenses de a pie, el 50% de ellos, lo cree, pero hay otro porcentaje como de un 10% adicional que no ve con buenos ojos a Joe Biden. Entonces, ahora que comentas lo del acercamiento a Venezuela, todo el Partido Republicano y un 20% de los congresistas y también de los senadores del Partido Demócrata pegaron el grito en el cielo, y la pregunta es: ¿cómo es posible que si durante todos estos años hemos estado cercando a Venezuela, cómo es posible que si durante todos estos años nos inventamos la farsa, que además fue muy ridícula, de reconocer a un tipo que se autoproclamó presidente en la calle, violando la constitución de su país, que es Juan Guaidó? Ahora resulta que ese gobernante paria, por el que incluso el Departamento de Justicia llegó a ofrecer $15 millones por su cabeza y 10 millones por cada uno de los miembros del gabinete, entre ellos el vicepresidente, el líder de la Asamblea Nacional, el ministro de Defensa, el ministro de Comercio, la ministra de Trabajo. Ahora nos estamos acercando a ellos para pedirle de favor que aumente la producción petrolera para que nos pueda proveer parte del mercado de petróleos que nos va a dejar de proveer Rusia, porque lo estamos castigando también a Rusia. Entonces, cuando dicen que el mundo es uno,
pues ya vimos matemáticamente que tampoco, porque la Sí. mitad del mundo no es antirruso y no está sancionando a Rusia. Y en el caso de Venezuela, mucha gente se pregunta, porque ya liberaron a 2 estadounidenses que estaban encarcelados, ¿por qué Nicolás Maduro se presta para eso? Realmente lo que Nicolás Maduro haga con Estados Unidos es simbólico, desahoga a Venezuela de sanciones, le facilita acceso a otros insumos para reactivar su economía y deja de estar aliado, porque recordemos que Estados Unidos le tiene 650 sanciones a Venezuela, que le ha torpedeado bastante su crecimiento económico. Y entonces, como Estados Unidos solamente representa el 1% como destino de exportaciones, de las exportaciones del petróleo ruso, prácticamente para Rusia no es indispensable el enviar petróleo a Estados Unidos, y tampoco le afecta tanto que Venezuela supla ese porcentaje, porque finalmente nada más es el 1%, pero a Venezuela sí lo aligera y sí lo aliviana bastante. Sí, Jesús López Almejo, tu opinión sobre la carta que redactó el presidente. El presidente dijo que redactó una carta dirigida al Parlamento Europeo. Hay que recordar que la semana pasada el Parlamento Europeo votó por mayoría condenar la situación de violencia hacia los periodistas en nuestro país, y el presidente reaccionó llamando injerencistas a estos diputados europeos, inclusive les llamó borregos. Tu comentario sobre esta carta, ¿qué te pareció esta carta, Jesús, al Parlamento Europeo? Mira, en la diplomacia se utilizan 2 conceptos muy importantes, o se recurre a 2 conceptos que son muy, muy importantes. Uno es reciprocidad, que de hecho esa es la base, el pilar de la coexistencia pacífica y también el pilar de las relaciones diplomáticas, no solamente en este momento, sino históricamente, desde que conocemos la práctica, ¿no?, de la diplomacia. Una es reciprocidad y la otra es proporcionalidad. Incluso en las guerras mismas se piden o se trata de garantizar 2 conceptos, proporcionalidad y reciprocidad. Mucha gente cree que diplomacia es sonreír únicamente, plantear discursos bonitos. Mucha gente cree que la diplomacia es tomar cócteles y comer canapés y sonreír todo el tiempo. No, la diplomacia es la certificación de alguien que está representando un gobierno frente a otro, incluso que tiene que someterse a sesiones de largas negociaciones o la construcción justamente de normatividad escrita. Cuando vemos que el Parlamento Europeo actúa pues para legitimar a la oposición de nuestro país, porque mira, alguien dirá, no, es que no tiene nada que ver, es que México está sometido al escrutinio de la comunidad internacional, pero revisas que quienes fueron los líderes de esta iniciativa, como Hermann Tertsch, que es hijo de un nazi, y que él mismo milita en el partido Vox, que sería el equivalente al Frena en México, o que ves que Leopoldo López Gil, que apenas en 2014 era venezolano, que apenas en 2014 salió huyendo de Venezuela a España, el papá de Leopoldo López Gómez, que apenas en 2020 también estaba escondido en la Embajada de España por intentar un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro, y que desde allá manejan la retórica de que México es tan populista como Venezuela, te das cuenta que está todo orquestado. Y también que Hermann Tertsch estuvo con Julen Rementería, senador panista, cuando estaba incluso hasta un personaje que le dicen el tumbaburros, que trajeron a Agustín Laje, a Lupita Batalla, y a todo este grupo de derecha de Sudamérica, que lo metieron al Senado y que después se echaron para atrás. Firmaron una carta en el contexto de la visita de Santi Abascal de Vox, firmaron una especie de comunicado hace unos meses de que iban a combatir, la derecha latinoamericana iba a combatir el comunismo y jamás dejarían entrarlo al hemisferio occidental. Te das cuenta que ya vienen trabajando con estas herramientas. Lo que me sorprende francamente es que el Parlamento Europeo se haya prestado como tribuna para eso. Y lo que me sorprende es que también se hayan prestado para incluso que quedara establecido en la resolución retórica populista y decir que Andrés Manuel López Obrador, así literal con su nombre, no solamente no haga nada para combatir, para resolver los casos de las agresiones a periodistas, sino que además se suma desde su tribuna a fomentar la violencia contra ellos, y que dijeran además que también miembros de alto nivel del gobierno mexicano están coludidos con el narcotráfico
y esto resultaba también en agresiones en contra del periodismo. Son cosas que no están probadas, son hipótesis de trabajo que lo repite mucho el diario Reforma, Loret de Mola, Joaquín López Dóriga, pero que al momento de ser consistentes con los datos, con los números, que también debieron haberlos puesto, pues parece más una intromisión, un injerencismo destinado a socavar de alguna manera la soberanía mexicana, y que el mismo presidente les pida tregua para que luego entonces podamos pasarlo al tema energético y decir, en la medida que ustedes cedan y no afecten los intereses extranjeros, principalmente españoles, en nuestro país, nosotros dejamos de presionar a México con el tema de la pues ahora sí que de la socialización en una tribuna tan importante como es el Parlamento Europeo, pero además tampoco que esto no se convierta en un pretexto para futuras sanciones. ¿Qué es lo que hace el presidente López Obrador? Pues ya que se portaron groseros, injerencistas, que tampoco guardaron las formas, les contesta con proporcionalidad y con reciprocidad. Sí. Y entonces dice algo así como, ahora que están vulnerables los europeos en el plano energético y que lo que les interesa es justamente a un México proveedor de energía, pues si algo tiene que tronar, que truene. Entonces, fueron impertinentes en el Parlamento Europeo, sobre todo considerando de dónde viene, pues viene de dos personajes derechistas de Vox y de un venezolano que se acaba de hacer eurodiputado, Leopoldo López Gil, y eso no hay que dejarlo de tomar en cuenta, porque entonces entendemos todo este entramado, pues y la lógica a la que responde la intromisión del Parlamento Europeo en un contexto en donde además pues están necesitados, no están en condiciones de presionar con ventaja como generalmente suele suceder en la diplomacia, Juan. Jesús López Almejo, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en el mundo y sobre todo lo de la guerra y este comunicado del presidente López Obrador respecto al Parlamento Europeo. Estamos atentos en próximas conversaciones, si te parece, Jesús. Claro que sí, con mucho gusto, y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Reporte 100.